Bienvenidos una vez más a mi canal, donde desentrañamos los secretos más jugosos del mundo del entretenimiento. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien porque hoy tenemos bomba. Y no cualquier bomba, no señor, hoy vamos a hablar de una de las parejas más queridas y mediáticas de la farándula turca. Ya saben, esa pareja que nos hace suspirar, que nos roba el aliento, que nos llena de esperanza en el amor verdadero. Exacto. Hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel. ¿Y por qué digo que tenemos bomba? Bueno, porque Kerem Bürsin, en vivo y en directo, aparentemente ha confirmado la fecha de su boda con Hande Erçel. Así como lo oyen. Sé que muchos de ustedes han estado esperando esta noticia con ansias, que han estado pegados a la pantalla esperando el momento en que esta pareja maravillosa diera el gran paso. Y parece ser que ese momento está más cerca de lo que pensamos. Así que pónganse cómodos, sírvanse su bebida favorita, y prepárense para sumergirnos en este chismecito delicioso. Hoy vamos a analizar todos los detalles, a diseccionar cada palabra, a desmenuzar cada pista que nos ha dejado Kerem Bürsin, y a especular, por supuesto, sobre lo que nos espera en la boda del año. Pero antes de que empecemos, ¿qué les parece si nos aseguramos de que formamos parte de esta gran comunidad? Si aún no lo han hecho, los invito a suscribirse al canal, es gratis. No se pierdan ni un solo chisme, ni una sola noticia, ni un solo análisis de sus celebridades favoritas. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Y por supuesto, dejen su like. Me ayudan muchísimo a seguir creando contenido y a saber que les gusta lo que hago. Así que suscríbanse, denle a la campanita y al like. Ahora sí, comencemos con este chisme explosivo. Bueno, como les decía, la noticia bomba es que Kerem Bürsin, en una reciente entrevista, parece haber confirmado la fecha de su boda con Hande Erçel. Y digo parece porque, como siempre, hay que tomar la información con pinzas. Pero en este caso, las señales son bastante claras y la emoción es palpable. La entrevista, realizada fue un torbellino de preguntas y respuestas, de risas y complicidades. Kerem, como siempre, se mostró cercano, simpático y sobre todo muy enamorado. Los rumores sobre la boda de Kerem y Hande han estado circulando desde hace meses. Y como no, si esta pareja es la envidia de muchos. Desde que se conocieron en el set de Love is in the Air, la chispa fue instantánea. Su química traspasó la pantalla y se convirtió en una realidad. Los vimos enamorarse, compartir momentos románticos, viajar por el mundo, y por supuesto, conquistarnos a todos con su amor. Pero hasta ahora, la pareja había sido bastante discreta en cuanto a los detalles de su futuro juntos. Nunca confirmaban ni negaban los rumores, lo que dejaba a los fans en un estado de eterna expectativa. Hasta ahora. En la entrevista, el entrevistador, sabiendo el interés que despierta la pareja, no dudó en hacer la pregunta del millón: ¿cuándo podremos verlos dar el sí quiero? Kerem, con una sonrisa pícara, intentó esquivar la pregunta, pero la insistencia del entrevistador y la emoción que se podía sentir en el ambiente lo obligaron a ceder. Fue entonces cuando, entre risas y guiños, Kerem soltó la bomba. Dijo una fecha. O mejor dicho, dio a entender una fecha. Y aquí es donde la interpretación entra en juego porque, claro, no todo fue tan explícito. Lo que Kerem dijo exactamente fue algo así como: bueno, estamos trabajando en ello. Quizás a finales del próximo año, o como mucho a principios del siguiente. Chan, chan, chan. Ahí lo tienen. ¿Se imaginan? ¿Finales del próximo año o principios del siguiente? Eso significa que la boda podría estar a la vuelta de la esquina. Por supuesto, como buenos chismosos, nos lanzamos a analizar cada palabra, cada gesto, cada matiz de la respuesta de Kerem. Y llegamos a la conclusión, o al menos a la hipótesis más probable, de que la pareja está preparando la boda para el 2025. Sí, mis amores, el 2025 podría ser el año en que Kerem Bürsin y Hande Erçel se den el sí quiero. Pero, ¿qué nos dice esta fecha? ¿Qué detalles podemos extraer de ella? Bueno, primero que nada, nos da una idea del tiempo que la pareja necesita para organizar todo. Una boda es un evento grande con muchos preparativos: elegir el lugar, la fecha, los invitados, el vestido, el banquete, y la lista sigue. Además, esta fecha podría indicar que la pareja está esperando el momento adecuado para que ambos puedan estar presentes y disfrutar al máximo de su día especial.
Recordemos que tanto Kerem como Hande tienen agendas muy apretadas, llenas de proyectos, viajes y compromisos laborales. Esta espera también podría estar relacionada con la posibilidad de que Hande esté esperando un nuevo proyecto profesional que le permita tomarse un tiempo para la boda. Tal vez están esperando a terminar un proyecto importante o a que se den ciertas condiciones laborales para poder disfrutar al máximo de la organización y celebración de su matrimonio. Y por supuesto, no podemos descartar la posibilidad de que la pareja esté considerando un lugar especial para la boda. Tal vez estén buscando un lugar romántico, exótico y significativo para ambos. Un lugar que represente su amor, su historia, y que les permita crear recuerdos inolvidables. Ahora bien, hablemos un poco de las posibles locaciones. ¿Dónde creen que se casarán Kerem y Hande? Las opciones son muchas, pero algunas son más probables que otras. Podríamos imaginar una boda en Turquía, su país natal, con una ceremonia tradicional y una fiesta llena de amigos y familiares. O tal vez prefieran una boda más íntima y privada, en un lugar paradisíaco como las Maldivas, donde puedan disfrutar de la tranquilidad y la belleza natural. Otra opción, más cercana a su trabajo y a sus preferencias, podría ser Italia, país donde rodaron parte de Love is in the Air y donde han pasado momentos especiales juntos. Italia tiene mucho encanto y es un destino muy romántico para celebrar una boda. Incluso no descartemos la posibilidad de una boda sorpresa, una ceremonia íntima a la que solo asistan los más cercanos, y donde lo más importante sea el amor y la felicidad de la pareja. En cuanto a los detalles de la boda, las especulaciones están a la orden del día. ¿Quién diseñará el vestido de novia? ¿Quiénes serán los padrinos y las damas de honor? ¿Cómo será la decoración? ¿Qué artistas amenizarán la fiesta? Son tantas preguntas. Pero lo que sí podemos asegurar es que la boda de Kerem y Hande será un evento espectacular. Una celebración llena de glamour, de emoción, de amor y de felicidad. Será el momento de ver a Hande radiante vestida de blanco, y a Kerem más enamorado que nunca, esperando en el altar. Y por supuesto la prensa del corazón estará atenta a cada detalle. Ya estamos imaginando las portadas de las revistas, las fotos exclusivas, las entrevistas. Será un evento que marcará el año. Ahora bien, volvamos a la entrevista. Además de la confirmación de la posible fecha de la boda, Kerem también habló sobre su relación con Hande. Dijo que están muy felices, que se apoyan mutuamente en sus proyectos, y que su amor es cada día más fuerte. ¡Qué romántico! ¡Qué bonito! Ver a Kerem hablar así de Hande nos hace creer aún más en el amor verdadero. Nos demuestra que el amor puede ser duradero, que puede crecer con el tiempo, y que puede ser una fuente de felicidad y de apoyo incondicional. Kerem también agradeció a sus fans por el cariño y el apoyo que siempre le han brindado a él y a Hande. Dijo que se sienten muy afortunados de tener seguidores tan leales y comprensivos, y que siempre estarán agradecidos por su apoyo. Y es que, no hay duda, la relación de Kerem y Hande ha sido muy bien recibida por el público. Los fans adoran a la pareja y siempre están pendientes de sus noticias y de sus proyectos. Celebran cada paso que dan juntos y les desean lo mejor en su camino. Es importante destacar que aunque esta noticia es muy emocionante, debemos ser prudentes y esperar la confirmación oficial. Recordemos que la información que tenemos es una interpretación de las palabras de Kerem. Pero conociendo su relación y su historia, es muy probable que estemos muy cerca de verlos dar el sí quiero. Mientras tanto podemos seguir soñando, imaginando, y compartiendo nuestra emoción con otros fans. Podemos seguir hablando de la pareja, analizando sus fotos y vídeos, y esperando con ansias el día en que podamos celebrar su boda. ¿Y qué nos depara el futuro? ¿Cómo será la vida de Kerem y Hande después de la boda? Esa es otra historia que nos mantendrá enganchados. Podemos esperar que sigan brillando en sus carreras, que continúen disfrutando de su amor, y que nos sigan regalando momentos inolvidables. Y por supuesto esperamos que formen una hermosa familia. Eso sería la cereza del pastel. En resumen, mis queridos chismosos, hoy les he traído la bomba. Kerem Bürsin aparentemente confirmó la fecha de su boda con Hande Erçel. Todo apunta a que el 2025 será el año en que esta pareja maravillosa se dé el sí quiero. Hemos analizado cada detalle, especulado sobre la fecha, la locación y los preparativos, y hemos soñado con el gran día. Y aunque aún no hay confirmación oficial, las señales son claras y la emoción es inmensa. Prepárense para la boda del año.
Espero que este vídeo les haya gustado, que se hayan divertido y que estén tan emocionados como yo. Si fue así, no olviden dejar su like. Eso me motiva mucho a seguir creando contenido de calidad y a seguir investigando sobre sus celebridades favoritas. Y por supuesto quiero saber qué opinan ustedes. ¿Están emocionados por la boda de Kerem y Hande? ¿Dónde creen que se casarán? ¿Qué esperan de la ceremonia? Déjenme sus comentarios. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Y para no perdernos ningún detalle, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Así no se perderán ninguna novedad. Y ahora, para finalizar, un llamado a la acción: suscríbanse al canal, denle like al vídeo, compártanlo con sus amigos y dejen sus comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes y más salseo. Hasta la próxima. Un besito.